distante de Estados Unidos y de China. Bueno, de todo lo que dejó esta cumbre del G20 vamos a estar hablando con Fernando Cocho, que es analista internacional y que se encuentra en Madrid. Fernando, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Un placer estar con mis hermanos argentinos en esta tarde aquí en España. Fernando, ¿qué le parece más interesante, relevante, que le parezca destacable de lo que dejó esta cumbre del G20? Pues prácticamente lo que ha dejado claro es que hay una escisión entre lo que era la geopolítica anterior y la geopolítica actual, en donde evidentemente lo que algunos llaman la anglosfera, incluso la propia Unión Europea, carece cada vez más de peso específico dentro del nuevo orden, llamémoslo así, mundial, que sin duda va a ser regido no solo por Bharat, por la India, no solo por los BRICS, sino también por una China emergente que dentro de un año, cuando también haya un acuerdo entre la India en Bharat y China, se convertirá en la potencia económica más importante del mundo, con una evolución del mercado asiático ASEAN. La nueva ruta de la seda de la que usted ha hablado es una ruta de la seda que está limitada también a ciertos productos, no a la totalidad de productos que se pueden exportar o que se pueden tratar. Y por tanto, lo que estamos viendo es una ruptura geopolítica en la que la India, evidentemente, será uno de los tres escenarios más importantes, pero escenarios geolocalizados. Es decir, China se dedicará a lo que es el comercio, al igual que Rusia se encargará de lo que es la parte, digamos, militar, al igual que Brasil y los BRICS se encargarán de lo que es la parte de medio ambiente y de infraestructuras o de materia prima. Por tanto, lo más importante es que ya Europa definitivamente dejó de contar y, por supuesto, Estados Unidos intenta abrirse hueco, abrirse una brecha en el poder de China, que crece a 2 dígitos y que es prácticamente imparable. Algunos analistas piensan que en unos 3 o 4 años, económicamente ya habría superado, por supuesto, China a la Unión Europea y a Estados Unidos, sí que en 5 años habría superado militarmente a Estados Unidos. No olvidemos que hasta el año 2008 todas las armadas del mundo no tenían la igual capacidad militar que solo la Armada de Estados Unidos. Y actualmente ahora solo 3 puntos separan el ejército, digámoslo así, las armadas de China y de la India de lo que es Estados Unidos. Fernando, respecto a esto último del fenómeno del crecimiento chino, hay muchos analistas que también están poniendo por lo menos en duda cuándo superaría China a Estados Unidos o no, sobre todo a partir de los problemas que viene experimentando la economía de China. Nosotros venimos contando acá los problemas del mercado inmobiliario, que había sido muy importante, de un crecimiento que ya no es de las tasas que era antes, ya se espera que esté por debajo del 6%, 5%, 4%, habrá que ver cuánto termina creciendo este año, pero claramente no es a las tasas anteriores. El fenómeno del desempleo juvenil muy grande. Ese escenario de una China que crece más lento que antes no cambia esta perspectiva que usted plantea. No, en absoluto, todo lo contrario. Si analizamos la historia, por ejemplo, del que fue Imperio Omnímodo después de la caída de la Unión Soviética en el año 81, nos damos cuenta, perdón, 89, nos damos cuenta que prácticamente tiene los mismos problemas que tiene la potencia mundial que tenía Estados Unidos. Si analizamos la crisis económica, la crisis de paro, las crisis sanitarias, la crisis de crecimiento, el problema de los endeudamientos, recordemos, por ejemplo, la caída de Enron en su momento, son equivalentes a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Evergrande en China. Y Estados Unidos siguió liderando y siguió fortaleciendo sus capacidades económicas y militares. Por tanto, son avatares de una multinacional o de un país que se convierte ya en una multinacional a nivel internacional, porque los tentáculos de China no solo están aliados con Rusia, con Irán, con Arabia Saudita, con los BRICS, también están aliados con muchos países de África subsahariana, que son los que retienen más del 60% de las materias primas a todo el mundo. Por tanto, sí, es cierto que China tiene problemas, pero es que China es un país inmenso, como la India tiene problemas, Bharat tiene problemas, pero es un país inmenso. Por tanto, lo importante no es los problemas que tenga, sino la capacidad de resolución de esos conflictos, al igual que en su momento Estados Unidos tuvo grandes problemas, década de los 90 fundamentalmente y principios de los 2000, y los fue superando poco a poco hasta el declive actual que innecesariamente pues, está ocurriendo. Otra cosa es que Estados Unidos lo permita. Aún va a perder su capacidad económica y militar, quizás no lo permita, no lo pueda permitir, y eso alimente o intente alimentar o socavar los cimientos de lo que sería un enfrentamiento o una paz con China. En ese enfrentamiento o en esa paz, evidentemente, quien más va a perder, y no me cabe ninguna duda, va a ser Europa, la Unión Europea y, en segunda instancia, Hispanoamérica. Fernando, y en este escenario, ¿qué lugar queda para India? India que ha mostrado en varias ocasiones
tener buenas relaciones con China, pero también con Estados Unidos, y también tener relaciones conflictivas, tanto con Estados Unidos como con China. ¿A dónde puede llegar? ¿Cuál es el juego geopolítico que está llevando adelante China? Pues el India, juego perdón, India. geopolítico que tiene Bharat, tiene la India respecto a China o respecto a otros países, es el mismo que llevan teniendo países milenarios como China. Es decir, son pequeñas ondulaciones, pequeños conflictos en los que potencias económicas y militares, no hace poco, Bharat ya puso el pie en la Luna y ya es tecnológicamente la cuarta potencia mundial, superando a casi toda la Unión Europea conjunta. Pues nos damos cuenta de que Bharat, la India, pues no quiere perder su posición, no quiere subordinarse, evidentemente, al poder económico de China, del control del mar de China, el control de lo que es todo el océano Pacífico, y por otro lado, tampoco quiere perder la capacidad de liderazgo que puede representar sustituyendo a Estados Unidos en la alianza con la Unión Europea, con países que antes estaban en la órbita más anglosajona. Y en el fondo son avatares que hay que resolver a lo largo de la historia, pero son avatares que la India se encontró y que China también se encontró y que consiguieron superar. ¿Cómo lo hace? Pues evidentemente con una diplomacia muy lenta, muy pesada, muy de largos tiempos, muy de prospectiva, al igual que los chinos. Los hindús y los chinos no piensan en ciclos electorales de 4 años, ni en ciclos electorales vitales de 10 años. Los chinos piensan en espacios de 30 años y los hindús piensan en espacios de 50 años. Sus planificaciones estratégicas son a 50 años. Y si las analizamos detenidamente, vemos que en 50 años ya planteaban lo que querían ser justo ahora, en el 2030. Y han ido cumpliendo paso a paso, con grandes dificultades, cada uno de sus objetivos. Por tanto, Bharat, India, no solo es un escenario ya a tomar en cuenta, lo iba siendo hace mucho tiempo, sino que ahora va a ser un escenario preponderante en lo que es el comercio y las relaciones internacionales. De tal manera que tendremos 4 potencias a nivel mundial, por decirlo de alguna manera. Estados Unidos, China, la India y más que le pese a alguna gente, Rusia. No es que Rusia no sea una dictadura, es que evidentemente geopolíticamente es un país muy grande y es un país que tiene un convenio con China y un convenio también con la India y con países como Afganistán, por ejemplo, que les permite la explotación de sus minerales. Y así vemos como ocurre en África o como ocurre en otros países donde antes estaba Estados Unidos, ahora está China, ahora está Rusia y pronto estará la India. Fernando, muchas gracias por este tiempo con DNews. Un placer, muchas gracias.